Radicales en sus posturas, revolucionarios en sus convicciones, únicos en sus logros. Son aquellos seres humanos que dejaron una marca indeleble en la historia no contada ni publicada de la humanidad. Son esas personas únicas que ofrecen al mundo su conocimiento, la mayoría, como en el caso de hoy, sin fines de lucro, y maravillan por lo logrado en distintos campos de la ciencia. La sensibilidad y habilidad para detectar o predecir fenómenos meteorológicos o ver y descubrir astros en el espacio sorprendieron a muchos, donde solo unos pocos aún se burlan de la divulgación de sus descubrimientos que fueron reconocidos en el mundo, y otros que aún pendientes podrían sorprendernos en cualquier momento. Pioneros olvidados. Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo. Sus teorías, predicciones y descubrimientos asombrosos. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Carlos Muñoz Ferrada nació en la comuna de Colbún, ubicada en la provincia de Linares, en la región de Maule, zona central de Chile, en enero de 1909. Desde su observatorio en Villa Alemana, el polémico y extinto científico emitió las más variadas predicciones, una de las cuales resurge en estos tiempos gracias al cambio climático. Tantas noches observando el cielo infinito sobre los campos de su natal Colbún en las primeras décadas del siglo XX, sin duda marcaron la infancia de Carlos Muñoz Ferrada, que desde muy temprana edad, al igual que otros genios, dio luces de que sería un verdadero adelantado a su época. Con 7 años cruzaba campos y cerros para llegar a su escuelita de Linares, donde interrumpía continuamente las clases con sus preguntas sobre el universo, el sol y los cambios del clima, algo que le valió la burla de sus compañeros y más de una expulsión, pero no lo desanimó en su afán de observar los fenómenos de nuestro planeta y el universo. Su padre lo matriculó en la Escuela Náutica de Pilotines de Chile, egresando en 1929 como piloto tercero, y por muchos años se desempeñó en la ex empresa marítima del Estado, Empremar, desde donde egresó en 1956 como primer piloto de la Marina Mercante Nacional. Fue en sus viajes por todo el mundo donde se aferró al estudio autodidacta de los astros, los cambios climáticos y las fuerzas volcánicas y tectónicas, que fue complementando hasta recibirse como profesor de astronomía y meteorología en la Armada chilena, logrando ser docente de aeronavegación. Años después, ingresó como técnico meteorólogo del LAN Chile, transformándose en jefe de meteorología de la empresa. También estudió ingeniería y física experimental en la Universidad de Chile, efectuando estudios en la Sociedad Astronómica de París y logrando ser miembro de la Sociedad Astronómica de Dijon y de la Sociedad Astronómica de Milán. En 1936 fue el responsable de crear, junto con el arzobispo Santiago Silva, el Observatorio de Concepción, ciudad desde donde saltó a la fama internacional 2 años más tarde. Con apenas 30 años, el 19 de enero de 1939, en el diario El Sur de Concepción, predijo que un gran terremoto asolaría al país el 24 de ese mismo mes. Pocos tomaron en cuenta sus palabras, pero el gran terremoto de Chillán llegó, eso sí, con 4 horas de diferencia, dejando en ruinas a 5 provincias y causando la muerte de 40.000 chilenos, la mayor cantidad de muertos en un sismo en la historia de Chile. Al conocerse su fama como científico e investigador, entre 1940 a 1948 fue contratado como astrónomo investigador por los gobiernos de Panamá, Nicaragua y El Salvador. En este último país, además de efectuar investigaciones sísmicas, conoció a María Dolores Rivera, con quien se casó y tuvo 4 hijos, 3 de los cuales le sobreviven. En 1948 se radicó finalmente en una céntrica casona de la calle Díaz en Villa Alemana, Chile, donde construyó su laboratorio con equipos de sismología de segunda mano y otros de meteorología confeccionados por él mismo. Desde este verdadero centro de operaciones, por más de medio siglo, siguió realizando sus investigaciones, reportes meteorológicos, predicciones de sismos y estudios de volcanes, sentando las bases de la teoría geodinámica, por la que se hizo mundialmente conocido. Mi padre alcanzó a vivir los incipientes avatares de un mundo que se desborda y desordena a partir de este siglo, diría su hija, Lucía. Si vemos las cosas en perspectiva, considero que sí fue un adelantado.
el hombre estudioso que es capaz de recoger e interpretar la información y, además, divulgarla, sobre todo en el campo de la sismología, en donde se destaca como uno de los grandes avanzados en cuanto a las predicciones, hechas con una precisión sorprendente. Como oficial de la Marina, viajó a muchos países, conoció distintas culturas, climas y gente, pudo, por lo tanto, comparar y determinar diferencias en lo que actualmente se nos dice que son cambios climáticos. Para él, dichas transformaciones eran evidentes, pero difería con algunas opiniones en cuanto a las reales causas de dichos cambios, cuestión que desafortunadamente no pudo profundizar, pues ya nonagenario, solo pensaba en su inminente partida, comentaría a la prensa su hija, licenciada en Geografía, quien reconoció en su padre a su gran mentor, y agregaba, un hombre humilde y de gran sabiduría, creyente y respetuoso, afirmaría. Virtudes que dice llevó hasta el 17 de octubre de 2001, cuando falleció a la edad de 92 años. Carlos Muñoz Ferrada desarrolló gran parte de sus anuncios en base a lo que llamó la teoría geodinámica y la influencia de factores gravitacionales y electromagnéticos externos a nuestro mundo, producidos por los astros, lo que le valió la admiración y el rechazo entre sus colegas científicos, incluso hasta el día de hoy. Su pensamiento se centraba en estudiar paralelamente la posición de los planetas como agentes gravitacionales y de nuestro Sol como agente causante de perturbaciones también gravitacionales, pero además electromagnéticas, en particular la posición de las manchas solares dentro de los denominados máximos solares. Veía en estas perturbaciones las relaciones funcionales por excelencia y que pueden producir alteraciones, incluso de orden tectónico. Con el avance del instrumental y las técnicas de recolección de datos, por supuesto que la probabilidad de predecir fenómenos es mayor, explicó su hija Lucía, que consultada por esta indiferencia de la Sociedad Científica Nacional hacia los estudios de su padre, recalca: nadie ha sido, es y será profeta en su tierra. Mi padre no es la excepción. Es fácil hablar de alguien que ya no se puede defender. Me pregunto, ¿qué nos legarán estos agentes paladines de la verdad y del conocimiento una vez que desaparezcan? En el extranjero mi padre siempre fue respetado y acogido, toda vez que reconocían su aporte al acervo científico, y si no ha podido aún reivindicarse en este suelo, fuera de su patria es ya una figura consolidada y de renombre, aunque les duela a algunos representantes de la ciencia, sentenciaba la hija de Carlos Muñoz Ferrada. Pero uno de los anuncios que más ha despertado interés esta última década es el que vino estudiando Carlos Muñoz Ferrada desde la década de los 40 y que se hizo masivo tras una última entrevista emitida por el Canal 4 de Puerto Rico en el año 1999, que habla de un gigantesco planeta cometa que se acerca al sistema solar y provocaría cambios cataclísmicos en la humanidad, asociados al cambio climático en la actualidad. El cambio viene, la destrucción viene y más que nada afectará a la humanidad en su existencia, en su producción y en su subsistencia, dijo Ferrada en dicha entrevista, explicando que este cuerpo celeste tiene una órbita elíptica como un cometa y una masa de un tamaño 6 veces mayor que Júpiter, el cual se aproxima y no cumple con las leyes celestes establecidas, viajando entre nuestro Sol y un Sol negro, que se encuentra a 32.000 millones de kilómetros. Agregó que entrará a nuestro sistema solar y su paso más cercano a la Tierra será a unos 14 millones de kilómetros, lo que será suficiente para ejercer una atracción catastrófica sobre los minerales líquidos incandescentes del interior de la Tierra, provocando grandes presiones interiores y manifestación de volcanes y terremotos, sobre todo en un área que llamó el Triángulo Catastrófico, comprendida entre Chile, España y Sumatra, que a la larga desencadenará el cambio y la destrucción de todo lo que conocemos. Muñoz Ferrada en su extensa carrera predijo cambios en el clima, erupciones volcánicas, un diluvio en la India, el acercamiento a la Tierra de un gran cuerpo celeste nombrado Bernard I el 11 de agosto de 1999, en la constelación de la Osa Mayor cerca del Polo Norte, fecha en que ocurrió un eclipse de sol. Anunció los terremotos de Chillán en 1938, que ocurrió un año después, el sismo de La Ligua en 1945, y con un margen muy pequeño de error, el terremoto de 1985 en la zona central de Chile, donde curiosamente se derrumbó su casa. También detectó la trayectoria y perturbaciones que sufriría el cometa Halley al alterar su velocidad, entre otros eventos de la naturaleza.
Los controvertidos métodos de Carlos Muñoz Ferrada nunca conformaron a la comunidad científica nacional de su propio país, incluso hasta hoy. Aunque diferentes biografías lo definen como uno de los primeros astrónomos de Chile, pese a su currículum, nunca estuvo alejado de la polémica y la controversia, principalmente y sobre todo por sus teorías astronómicas, que nunca fueron bien recibidas por la comunidad científica en Chile. Sus observaciones se basaban en la geodinámica, a lo que se sumó predicciones sísmicas calculadas en base a exposiciones solares, atracciones de planetas y ciclos de las perturbaciones geofísicas. Y lo más probable que el escepticismo científico ortodoxo sobre sus teorías sean más que nada por aquel descubrimiento del que habló en su momento sobre el planeta cometa, el que otros interpretan que podría ser el mismo con otros nombres como el famoso Hercólubus, Nibiru, el ajenjo del Apocalipsis de la Biblia o el planeta X, descubierto por el Dr. Robert Sutton Harrington, otro astrónomo que trabajó en el USNO, el Observatorio Naval de los Estados Unidos, y que a cargo del telescopio orbital infrarrojo IRAS o Infrared Astronomical Satellite en los 80, que después de 5 años de estudio revelaría un descubrimiento asombroso, calculando que un astro pasaría muy cerca de nuestro mundo y a partir del 2012 sus consecuencias podrían ser gravísimas. Los reportajes de este caso fueron publicados en diarios y revistas norteamericanas y hay videos que dan pruebas de las afirmaciones del Dr. Robert Harrington, como la entrevista que le realizó el escritor Zecharia Sitchin en 1990. Muchos dicen que Harrington desapareció, pero en realidad moriría de cáncer de esófago en 1993 sin que alguien confirmara o refutara su teoría, pero que en su honor el asteroide 3212 llevaría su nombre. El astrónomo Carlos Muñoz Ferrada había hablado sobre ese planeta limpiador, que como decíamos, algunos lo interpretan como Hercólubus. Las advertencias científicas que el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada había publicado, donde el científico precisa que España y el Mediterráneo demarcan un gran triángulo catastrófico, junto con Sumatra, el Pacífico Asiático y el territorio de Chile. Estas zonas fueron demarcadas al principio de los cálculos astronómicos de Ferrada, publicados en 1999, pero sabemos que cada día se añaden nuevas zonas de alta sismicidad, hasta que toda la Tierra sea conmovida por un cataclismo global. Muñoz Ferrada explicaba que esto se debe al acercamiento cataclísmico de un cometa-planeta, en el caso de algunos llamado Hercólubus o planeta X, el cual finalmente pasaría a 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, acelerando el gran cambio geofísico que estaría próximo. El astrónomo precisó más a velocidades, tiempos orbitales, la trayectoria y las terribles consecuencias que está produciendo este planeta cometa sobre nuestro sistema solar. Según Carlos Muñoz Ferrada, este astro no cumple con las leyes celestes físicas establecidas convencionalmente, y de ahí todas las increíbles y fantásticas posibilidades. Presenta una órbita elíptica de cometa y gran masa de planeta, o sea, un planeta con cola. Está cargado de energía cósmica, es decir, radiaciones enrarecidas que según estudiosos alteran el comportamiento y la salud, provocarán epidemias incurables e irritabilidad trayendo guerras. Viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Pasará a 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es aproximadamente 6 veces más grande que Júpiter, por lo cual su acercamiento en esa distancia ejercerá atracción catastrófica sobre los minerales líquidos incandescentes del interior de la Tierra, provocando tremendas presiones interiores y por lo tanto volcanes y terremotos. Este fenómeno, al que hacía referencia Muñoz Ferrada, podría ser el que fue captado por la sonda estéreo de la NASA. La sonda espacial estéreo de la NASA, con el instrumento HIMARS H12, desde el día 19 de febrero de 2020 y por varios meses, en los mensajes enviados a la Tierra, se podría apreciar un enorme objeto que después de recorrer el espacio por varios días, desplegaba una especie de escudo hacia el planeta Tierra. ¿Era Hercólubus, el planeta X, Nibiru, quien hacía su aparición por primera vez a las lentes terrestres? ¿O tal vez era otra cosa más? Los defensores de la teoría de un planeta limpiador dicen que llegaría el momento cuando Hercólubus sería visible permanentemente y en condiciones comunes, a pleno mediodía, como un segundo sol. ¿Esa era la oportunidad? Carlos Muñoz Ferrada fue una persona distinta y, al igual que otros, capaz de ver más allá lo que otros no. Por eso es para nosotros y para muchos un pionero olvidado, de aquellos que como en distintas disciplinas merecen ser recordados.
Lamentablemente, y también como nos pasó con otros, sus descubrimientos, documentos e investigaciones no aparecen en Internet. Páginas que ya no existen y videos levantados o censurados. Fotos que no pueden descargarse. Como si alguien se encargara de que no sean vistos por nadie, que el mundo no sepa de ellos. Pero nos esforzamos y algo pudimos encontrar. Y otras pocas imágenes que se permiten mostrar y nada más. Que al igual que el caso del Dr. Robert Sutton Harrington, quien también sufrió el mismo abandono y del que seguramente hablaremos en próximos videos, el fin de sus documentos es prácticamente el mismo. Las investigaciones de Ferrada escapan a la débil explicación de astrónomos ortodoxos de su propio país, que nunca hicieron nada relevante, más que seguir la línea universitaria a esta altura decadente, y nosotros seguiremos encaminados a mostrar lo que el resto ignora o intenta ocultar, porque nos merecemos la verdad, aunque ésta duela o asuste, y porque en definitiva somos los únicos responsables del futuro que nos espera, aquel que algunos pintan como se les canta, pero que en realidad si sabemos más sobre él podemos cambiarlo o prepararnos para lo que traiga. Ese salto cualitativo y cuantitativo del que alguna vez hemos hablado en nuestro programa de radio hace más de 30 años. Hablar de un nuevo personaje olvidado, el de Carlos Muñoz Ferrada, puede darle un justo homenaje. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.